Uno y uno. Ahorita vas. Sí. Gracias, señor presidente. Demián Duarte, de Sonora Power. Señor presidente, una reflexión, simplemente porque lo he escuchado ya repetidamente, este tema de que no quieren darles propina o gratificación a los señores o a los bienes. He escuchado también la parte contraria, es decir, que quienes podemos y tenemos la posibilidad de hacerlo, les demos más, justamente para equilibrar esta situación. Yo invitaría pues al vasto público que ve esta mañanera a hacerlo en ese sentido. Yo tengo ya, desde que empecé a escuchar esa idea de no darles, pues yo hago el esfuerzo y les doy un poquito más de lo que al final de cuentas normalmente se da como obligatorio, ¿no? Entonces simplemente hacer un llamado a ser solidarios. Creo que parte del humanismo, la fraternidad es justamente eso, no ser solidarios con nuestros semejantes, quizás menos afortunados que nosotros. Señor presidente, quería yo abordar el tema económico. Mire, el debate que hay sobre el tipo de cambio creo que es muy interesante. No hace mucho yo escuchaba que el dólar barato estaba afectando a ciertos sectores de la economía, sobre todo a quienes se dedican a la exportación. Y le echaban la culpa a usted, en particular por esa política tan exitosa de lograr la revaloración de nuestra moneda de manera muy impresionante. Llegamos a estar un 25% arriba, ¿no? Respecto al nivel en el que usted recibió el tipo de cambio el 1 de diciembre del 2018. Ahora, el tema es que habría que preguntarse qué es lo que quieren, ¿no? Si lo quieren caro, si lo quieren barato, o si realmente es responsabilidad de usted, o si es el mercado o es el Banco de México lo que está influyendo. Y en este aspecto, bueno, lo escuché ayer con mucha atención, hablar de que usted será el primer presidente en la historia de este país en dejar justamente esta hazaña económica, ¿no? De haber revalorado nuestra moneda, dejarlo con un nivel de ganancia que evidentemente pues, en este momento no podemos saber cuál será el nivel final. Y esto me mueve a preguntarle, ¿qué otros indicadores usted considera claves del legado económico que le va a dejar a su sucesora? En particular, creo que hemos visto con mucha atención la reducción de la pobreza, hemos visto también la disminución del desempleo como grandes temas, y creo que la economía es justamente la mayor fortaleza, más allá de la obra social que su gobierno ha emprendido. Y es muy interesante porque a nivel también de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en mi estado. Yo le quería comentar ayer, aprovechando que estaba aquí el almirante secretario, que pues el puerto de Guaymas ya está muy avanzado, prácticamente está listo. La novedad es que se va a hacer un primer embarque de vehículos ensamblados en la planta Ford de Hermosillo a través del puerto, justamente para mandarlos al mercado de Asia. Y bueno, de esto no se habla, ahorita se habla pues, de puras noticias negativas. Me dio gusto ver, por ejemplo, bueno, yo se lo planteé a la doctora Sheinbaum, que ella está dispuesta a continuar, por ejemplo, con el Plan Sonora, incluso ampliarlo, incidir también en esto que tiene que ver con Sonora. Y las obras de infraestructura que ha estado haciendo su gobierno en mi estado en particular, pues ya están dando mucho de qué hablar. Hace poco estuve aquí platicando estos temas con usted y la verdad que ya Sonora es punta de lanza en muchos aspectos, en exportaciones, en captación de inversión extranjera directa, en generación de empleo. Somos el primer lugar, por ejemplo, en la región norte. Entonces, la economía creo que da mucho de qué hablar al respecto del análisis de lo que ha sido su administración. Entonces, quería yo preguntarle específicamente esto de los indicadores clave que usted le dejaría a su sucesora. Pues hay avances muy importantes en cuanto al peso. Se les olvida que no se veía un fortalecimiento de nuestra moneda como el actual desde hace más de 50 años. Se les olvida de que desde 1970, sexenio tras sexenio, habían devaluaciones. Todos los sexenios, después del 70, todos los presidentes, todos los gobiernos devaluaron. Y es hasta ahora que no hay devaluación. Pero eso
no lo toman en cuenta. Y también se les olvida, con relación a esto de que hay nerviosismo en los mercados, se les olvida que si hemos tenido éxito en el manejo de la economía, como dicen los tecnócratas, la variable principal de ese éxito, ojalá lo internalicen, ha sido no permitir la corrupción. Eso es la clave, porque eso era lo que impedía que México progresara. Imperaba la corrupción, pero excesiva, sin límites. México era de los países más corruptos del mundo, más saqueados por una pandilla de rufianes, por una banda de malhechores. Entonces, cuando cambia el gobierno y se establecen nuevas reglas y se decide desterrar la corrupción, se nos empiezan a facilitar las cosas. ¿Por qué? No solo por la confianza de inversionistas extranjeros, sino también por el respeto de otros gobiernos a la autoridad de nuestro país. Entonces, se puede avanzar si no hay corrupción. Por eso están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial, que está podrido, que está dominado por la corrupción, solo porque hay nerviosismo financiero. No, porque sabemos que si limpiamos el Poder Judicial, en el supuesto de que tengamos desajustes en la paridad, al mediano, a largo plazo, eso nos va a ayudar a todos. Pero además está de por medio la justicia. ¿Cómo vamos a cambiar corrupción por justicia? ¿Qué les pasa? Si el éxito de nuestra política económica ha sido precisamente no permitir la corrupción. Entonces, ¿por qué logramos el que se restableciera, que se ratificara el tratado comercial en mejores condiciones con Estados Unidos? Por la honestidad. Y por eso somos el principal socio comercial con Estados Unidos y por eso hay récord en inversión extranjera y por eso México es de los países con menos desempleo en el mundo. Eso no había sucedido. Ya casi tenemos empleo pleno. Pero tiene que ver mucho con eso. La fórmula es no permitir la corrupción,
no hacer un gobierno ostentoso. O al revés, gobernar con austeridad. ¿Sí? Es honestidad y austeridad. Y con eso se dispone de muchísimo dinero para atender las necesidades del pueblo y reactivar la economía. Esa es la fórmula. Por eso lo del Poder Judicial, ¿cómo vamos a quedarnos con los brazos cruzados si estamos viendo ayer? No lo preparamos, sino espontáneo. A ver, como cada 15 días, en la sección de cero impunidad, ¿qué se dio a conocer? Lo que había pasado en 15 días. Dos cosas. Una, un juez le da un amparo a Caro Quintero para no ser extraditado. Casi al mismo tiempo, una jueza le da la libertad a Duarte, exgobernador de Chihuahua. ¿De dónde son esos jueces? Del Poder Judicial. Pero si vemos el comportamiento de esos jueces, vamos a encontrar muchas otras cosas. Bueno, como es el caso de este ministro, presidente de la Corte. A ver, pon otra vez la foto. ¿Está enojado con nosotros? Pues cómo no va a estar enojado. Sí. Mire, ahí está atrás, porque la gente no lo conoce bien. Pero este señor es García Luna. ¿Cuál es su nombre? Genaro. Ese era el jefe de seguridad, era el secretario de Seguridad Pública con Calderón. Y está detenido en Nueva York, acusado de proteger a narcotraficantes. 6 años. Pero no era cualquier secretario de Seguridad Pública, era el brazo derecho. Un expresidente de Francia, no sé, Sarkozy, escribió sus memorias y le tocaba tratar el asunto de la señora Florence Cassés y deja escrito que le impresionó a él y a su esposa el poder de García Luna. Llega a decir y a insinuar que tenía más poder que Calderón. ¿Y quién propone a ese señor que está en contra de la reforma judicial? Calderón. Pero es entendible que ellos no estén de acuerdo. Pero nos va a ayudar mucho la reforma al Poder Judicial. Que los jueces, los magistrados, los ministros, los elige el pueblo. Eso es todo. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo?
¿Por qué le tienen miedo a la democracia? Porque si los nombra la cúpula del poder político o del poder económico, ¿a quién le sirven los jueces, los magistrados, los ministros? A la minoría. ¿Qué les va a importar el pueblo? No hay justicia para el que no tiene con qué comprar su inocencia. Y es muy claro de que los potentados de México, que son los que están molestos, pero además por vanidad, por el privilegio de mandar. Porque cada potentado, cada corporativo de los más importantes, tiene de empleados a jueces, a magistrados y a ministros, de empleados. Y yo no hablo al tanteo, ¿eh? Entonces yo quiero, como todos los mexicanos, que los jueces o los magistrados, los ministros, sean empleados del pueblo. El soberano es el pueblo es el que manda. Nosotros somos servidores públicos. Eso es todo. Entonces ahí los estoy observando, los estoy fildeando, como se dice en el béisbol, de cómo, ¿no? Están presionando para ver si se da marcha atrás y que siga la corrupción. Pues no, porque no vamos a ser cómplices. Y lo mismo, no hay que hacer tanta campaña con los legisladores, ni con los que están, ni con los nuevos. Ellos tienen que asumir su responsabilidad y tienen que demostrar que son representantes del pueblo, auténticos representantes populares. ¿Qué voy a andarles diciendo, oye, ayuda para que tengamos mayoría y se pueda reformar la Constitución y entonces se puedan elegir a los jueces, a los magistrados? No, ellos tienen que entregarle cuentas al pueblo, porque esa es la democracia. Dejar esto muy claro, pero regresando a tu pregunta, la clave está en separar poder económico del poder político, que el gobierno atienda a todos, que respete a todos, que haya un auténtico Estado de Derecho, no un Estado de chueco, no un Estado de cohecho, no simulación de que la Constitución se respeta en la forma para violarse en el fondo. Entonces, eso es lo más importante, es que se establezca el que no haya corrupción, que se destierre la corrupción, que se destierre la impunidad. Y esto, repito, es bueno para todos, hasta para estos que quieren por fantoches seguir
teniendo ahí de empleados a miembros del Poder Judicial. Claro.